Habíamos dicho que la hipertensión, por ser un vaso elástico, se dilata, no se contrae. Entonces, a la larga, pues repercute en las cavidades derechas del corazón. Cuando hay una repercusión por la hipertensión arterial pulmonar de lo que es la hipertensión a largo plazo, entonces se llama corazón-pulmón. Entonces la llamamos cor pulmonale, corazón-pulmón. ¿Qué es el cor pulmonale? Bien, es una cardiopatía derecha, lógicamente relacionada con la sobrecarga de estas cavidades derechas, ocasionada por una neumopatía crónica, cambios en la circulación pulmonar o alteraciones de la pared del tórax que constituyen una barrera para el vaciado del ventrículo derecho. A ver si lo entendemos. Tú tienes un paciente, tienes una manguera, ¿sí? En la cual le estás, nada más así le da el chorro a 1 metro, pero tú quieres que llegue a 5 metros. ¿Qué es lo que le haces? Pues le aprieta, le pones el dedo para que salga un chorro con más fuerza. A esa disminución de la luz de ese chorro, no sé si hayan visto por ahí que cuando hay una manguera que ya está un poco usada, esta se dilata y en el grifo empieza a tirar agua. Cuando se dilata, en teoría sería la hipertensión pulmonar. Cuando se tira el agua en el grifo, sería que está, ahora sí, revirtiendo, es decir, contraflujo, está dilatando el corazón, y eso le llamamos corazón-pulmón. Por eso dice que la definición que cor pulmonale es una sobrecarga de cavidades derechas de sangre, ¿sí? Y que constituyen una barrera para el vaciado del mismo. Bien, la etiología, las entidades que pueden desarrollar cor pulmonales suelen ser divididas en 3 grandes grupos. Todo proceso pulmonar crónico y que tenga hipoxia o de las vías aéreas pueden a la larga ocasionar cor pulmonale. Afecciones de los vasos pulmonares, como lo vamos a ver ahora, la tromboembolia pulmonar o la hipertensión pulmonar. Y patología de la jaula torácica. Los pacientes con síndrome de apnea obstructiva del sueño o pacientes con lo que se llama hipoventilación alveolar por tórax helicoidal, o que le hayan hecho o que haya tenido un politrauma y no pueda mover el tórax. Entonces todo esto hace pues que el triste paciente no pueda respirar y a la larga ocasionar una hipoxia, y esta hipoxia pues el problema de este tipo. Bien, en el primer grupo, sí, se relaciona a las enfermedades del parénquima pulmonar y de las vías aéreas. En este grupo se incluyen la mayoría de entidades causadas por cor pulmonale, como es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis quística, enfermedades granulomatosas como la tuberculosis, resecciones pulmonares y enfermedades de las alturas. Si tú lo ves, todas las neumopatías intersticiales, las resecciones pulmonares y la enfermedad de Monge, es decir, la hipertensión arterial pulmonar dada por altas, o sea, mayor a 3.500 metros sobre el nivel del mar, cercanos a donde termina la biosfera humana, que es a 5.000 metros. En el segundo, pues alteraciones de los vasos sanguíneos de la arteria pulmonar o de las venas pulmonares. En las alteraciones que competen a los vasos pulmonares se ubican la hipertensión arterial pulmonar primaria, las vasculitis, la arteritis granulomatosa, también la tromboembolia pulmonar y otras vasculitis como la es el Chur-Strauss, el Wood-Pastur, que tiene que ver con ellos. Y la tercera sería alteraciones de la jaula torácica que compromete la existencia de, como lo es la gifoescoliosis, la toracoplastía y la fibrosis pulmonar. Es decir, la toracoplastía se utilizaba antes en el tratamiento de la tuberculosis, donde se quitaban las costillas y se hacía la cavidad pleural más chiquita. ¿Cuál es su fisiopatología? La fisiopatología del cor pulmonale, pues es una hipoventilación alveolar, que es la causa determinante del cor pulmonar agudo y crónico. ¿A qué se refiere esto? A ver, todo proceso crónico pulmonar que cause hipoxia a la larga va a ocasionar lo que ya vimos en la fisiopatología de la hipertensión pulmonar, una alteración en la microvasculatura. Entonces va a haber alteraciones en la microvasculatura con liberación de
endotelinas, ¿sí? De otras sustancias vasoactivas, ¿sí? Como son interleucinas, como es precisamente algunas sustancias colinérgicas, y estas a su vez pues van a producir un angioespasmo, es decir, que el vaso disminuya de tamaño. Es decir, que todo proceso hipóxico o pulmonar que tenga hipoxia, pues va a tener este tipo de problemas. El que más lo ocasiona es lo que ocasiona hipoventilación alveolar, ¿sí? Y esto es una de las causas de una hipoxia y una hipercapnia a largo plazo, es decir, una insuficiencia respiratoria crónica que a la larga va a ocasionar esta hipoxia crónica. Muy bien. Entonces, las consecuencias de la hipoventilación en el intercambio gaseoso, es decir, la hipoxia y la hipercapnia alveolar, hay un descenso de la presión arterial de oxígeno y el pH de la sangre venosa mixta y elevación del CO2 en la sangre venosa mixta. Este ejerce un poderoso efecto vasoconstrictor, lo que ahorita les decía, primero en la hipoxemia y después en la hipercapnia. Uno de los mayores efectos del CO2 alto es precisamente el angioespasmo, ¿sí? Y pues se va a traducir en una hipertensión pulmonar y a la larga en el cor pulmonar. La hipoxia alveolar libera sustancias vasoactivas que causan hipertensión pulmonar o estimulan directamente a la musculatura lisa de las arterias pulmonares, incrementando la vasoconstricción. De esta manera, la hipertensión arterial pulmonar tiende a autoperpetuarse, cerrándose con ello un círculo vicioso. Más hipertensión pulmonar, más contraflujo al corazón y por lo tanto más dilatación y a la larga hipertrofia. Acuérdate que cor pulmonar es la dilatación e hipertrofia de cavidades derechas, ¿sí? Ocasionada por enfermedades pulmonares o enfermedades de los vasos de la arteria, o sea, del circuito menor, o lo que dice también aquí, de una hipoventilación alveolar por alteraciones de la jaula torácica. Bien, ¿cómo es la génesis del cor pulmonar? La hipoventilación en los alvéolos pulmonares secundaria a la pérdida de la capacidad retráctil del pulmón o por el aumento del volumen residual. A esto se agrega la obstrucción bronquial por broncoespasmo. Todo proceso restrictivo, obstructivo o de hipoventilación que cause hipoxia e hipercapnia, es decir, insuficiencia respiratoria, es la angiogénesis del cor pulmonar. El aumento de las resistencias periféricas, ocasionada por la reducción anatómica del lecho capilar, la disminución funcional del calibre de los vasos y el aumento de la viscosidad sanguínea. Es decir, que esas sustancias que se liberan angioactivas no nada más estimulan al circuito menor, solo se van a las resistencias pulmonares del circuito mayor, es decir, en los capilares periféricos, y esto también va a causar una distorsión en el calibre de los vasos y a la larga una repercusión en el corazón izquierdo. Por otro lado, aumentan la viscosidad de la sangre, es decir, acuérdate de la tríada de Virchow: daño endotelial, hipercoagulabilidad y estasis sanguínea. Entonces, esta estasis sanguínea hace que aumente la viscosidad de la sangre. Muy bien. El cor pulmonale es el resultado de estos procesos que conducen a la aparición de hipertensión arterial pulmonar. Ahora fíjense bien, la hipertensión arterial pulmonar tiende a perpetuarse sin importar el mecanismo inicial que la produjo, sea anatómico, vasomotor o ambos. Se producen cambios anatómicos como es hipertrofia de la capa muscular, ¿sí? Hiperplasia de la íntima y los trombosis, y causa trombosis. Del diámetro de pequeñas arteriolas y arterias, con la consiguiente constricción del lecho vascular pulmonar que se encuentra alterado por la hipoxemia, la poliglobulia y la acidosis, que acompañan a la patología pulmonar y que es el origen de la hipertensión arterial pulmonar. ¿Cuál es la etiología de la hipertensión arterial pulmonar? La vasoconstricción pulmonar hipóxica. Acuérdense los 5 tipos de hipertensión. Aquí ya no vamos a entrar en los 5 tipos, nada más recordar que cualquier enfermedad que cause hipoxia pulmonar, que son casi todas las enfermedades que ya vimos, ¿sí?
entonces estas te van a ocasionar la vasoconstricción. ¿Cuáles son las que más vamos a ver? Lo que es el bronquítico crónico, lo que es pacientes con síndrome de apnea obstructiva del sueño, pacientes con enfermedades de la placa motora, como es el Duchenne, alteraciones de la pared torácica, como ya quedamos, un paciente politraumatizados que no puede mover su jaula torácica, el tórax helicoidal, la gifoescoliosis y la enfermedad de Monge. Bien, la otra etiología de la hipertensión, si ustedes recuerdan, era la tromboembolia, entonces la oclusión del lecho vascular, la tromboembolia pulmonar que causa hipertensión arterial primaria, la angeitis pulmonar por enfermedad sistémica, enfermedades de la colágena y enfermedad pulmonar inducida por drogas. Todas estas tres últimas, recuerden que son las neumopatías intersticiales. Entonces, todas las neumopatías intersticiales, incluyendo las vasculares, tienen que ver con este proceso. Y la otra es las enfermedades parenquimatosas con destrucción del lecho vascular. Aquí entra la bronquitis crónica otra vez, las bronquiectasias y la fibrosis quística, el síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Ahorita los pacientes que están en COVID y que están en ventilación mecánica y que tienen SIRA, del síndrome de dificultad respiratoria del adulto, cuando salen del SIRA van a terminar a veces con cor pulmonar y con hipertensión arterial pulmonar secundario a angiogénesis que se produjo durante esta situación de SIRA, los que logran sobrevivir. Y también las enfermedades intersticiales pulmonares, como ya habíamos comentado, en donde entran las 260 causas de enfermedades intersticiales que ustedes ya conocen. ¿Cómo es el cuadro clínico? A ver, hasta aquí vamos a hacer una remembranza. El cor pulmonar, entonces, es una entidad cardiológica. Ustedes lo van a ver o es un tema cardiológico. Yo aquí lo estoy tocando porque vean ustedes cómo el corazón y el pulmón tienen una función muy ahora sí, muy cercana. Cuando falla el pulmón, falla el corazón. Cuando falla el corazón, falla el pulmón. Aquí recordar que el circuito mayor y el circuito menor, pues dónde comienza y dónde termina. Cualquier alteración del circuito menor, principalmente aquellas enfermedades que producen hipertensión arterial pulmonar, a la larga van a terminar en corazón-pulmón, en cor pulmonale, que es una entidad bastante grave, que es un proceso irreversible y que es del cardiólogo y es del neumólogo. Deja de ser del neumólogo cuando hay falla cardíaca, cuando hablamos de cor pulmonale descompensado. Entonces, ¿qué es el cor pulmonale? Es la dilatación anormal y permanente, la dilatación e hipertrofia de cavidades derechas del corazón. Pero esta puede ser tan grande como ahorita lo vamos a ver, que a la larga va a repercutir en la función cardíaca izquierda. Es decir, que la primera causa de insuficiencia cardíaca izquierda es la insuficiencia cardíaca derecha. Mientras que no haya exacerbación, es decir, que todavía el corazón esté funcional derecho, pues le llamamos nada más cor pulmonale crónico. Pero cuando ya empieza a haber falla cardíaca derecha, ahorita lo vamos a ver, pero antes de entrar en las siguientes fotos, quiero que recuerden lo siguiente. Ya su cardiólogo, yo pienso que ya se los dijo. Cuando existe falla cardíaca izquierda, el primero síntomas y signos es disnea, ¿sí? Es disnea paroxística nocturna, va a tener ortopnea, va a tener trepopnea, va a tener palpitaciones, arritmias cardíacas, síncope. A la exploración física vas a tener precisamente la taquicardia o la taquiarritmia, vas a tener lo que se llama edema agudo pulmonar, es decir, vas a tener datos de compromiso pulmonar por edema agudo pulmonar, es decir, sí, el galope, es decir, exploras el corazón y tiene el signo del galope, puede tener precisamente
en falla cardíaca con edema agudo pulmonar que radiológicamente, clínicamente se va a manifestar con estertores en marea. Estertores que se oyen más en las bases y que van subiendo como una marea en el transcurso del día. Entre más grave, pues se va haciendo más intenso en todas las zonas de West. Y radiológicamente te va a dar las líneas de Kerley y cefalización del flujo. Del lado derecho, doctores, el problema es retrógrado. Falla primero el ventrículo derecho, hace fallar la aurícula derecha y retrógradamente hace fallar las cavas. Es decir, que la insuficiencia cardíaca derecha, el paciente va a tener edema agudo pulmonar, edema de miembros inferiores, hepatoesplenomegalia, ascitis, derrame pleural, el complejo de la pulmonar de Chávez, ¿sí? Entonces, y esto va a ocasionar estasis sanguínea, hipercoagulabilidad y la posibilidad de embolia, de tromboembolia pulmonar. Se hace un círculo vicioso. Bien, entonces, el cuadro clínico, ahora sí, con esta explicación, quiere decir que depende del cuadro etiológico, de la enfermedad de base y de los signos que indican el crecimiento de cavidades derechas. Es usual que los pacientes presenten disnea, fatiga y además en el cuello se detecta ingurgitación yugular con incremento de las ondas A y B del pulso yugular. La cianosis es constante. La zona precordial se palpa con frecuencia un impulso del ventrículo derecho y en la auscultación se percibe un tercer ruido, un S3, que se acentúa con la inspiración. Ocasionalmente se halla soplo sistólica y insuficiencia tricuspidia. Si tú recuerdas esto, este es el complejo de la pulmonar de Chávez. ¿Sí? A la auscultación pulmonar, es decir, en el foco pulmonar, en el cor pulmonar descompensado, se revela los hallazgos de la patología de base, estertores, roncos y sibilancias, con edema de miembros inferiores son motivo de consulta permanente. Las arritmias en los enfermos con EPOC son habituales durante la noche, por ello consultan de urgencia, que es cuando mayor hipoxemia presentan. Otra vez, cuando un paciente tiene hipoxia, primero tiene taquicardia y luego va a empezar taquiarritmia y después extrasístoles. Entonces, las arritmias cardíacas ocasionadas por hipoxia, es decir, principalmente por EPOC, pues en la noche son más habituales. En la insuficiencia pulmonar avanzada, es decir, en un proceso pulmonar ya grave, con retención considerable de dióxido de carbono, el enfermo puede presentar signos neurológicos que se llaman neurolepsis, como obnubilación mental, edema de pupila y aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo. Bien, el cuadro clínico entonces va a depender de lo que habíamos comentado, de la etiología de los mismos, que son las que nos van a dar pues ahora sí la pauta si está compensado o descompensado. ¿Qué más aparte de la clínica? Aparte de la clínica, le vas a hacer un ecocardiograma, le puedes hacer un gamagrama ventilatorio pulmonar o un gamagrama cardíaco, ¿sí? Que es el SPECT. O le puedes hacer una resonancia magnética para ver precisamente el metabolismo de los ácidos grasos libres, como es el BMIPP, que es un método de benzil-guanetidina, y en el cual precisamente se hace una espectrofotometría, y ahí se ven precisamente las alteraciones tanto del corazón derecho como del corazón izquierdo. Y ahí vas a ver cómo concéntricamente va a estar comprometido el corazón izquierdo. Bien, ¿qué otros exámenes le vas a hacer? Tu médico general, allá donde estás en tu servicio social, pues los anteriores no los tienes, lo que son el ecocardiograma y demás. Entonces, ¿qué le vas a hacer tú en tu lugar de donde estás haciendo tu servicio social? Pues es un electrocardiograma. Entonces, generalmente las manifestaciones electrocardiográficas son tardías. El ritmo cardíaco es comúnmente sinusal, salvo paroxismo de arritmia auricular,
que incluyen la fibrilación auricular que ocurre durante la descompensación cardiopulmonar aguda. Los ejes eléctricos en el plano frontal y la onda P y la QRS son casi siempre verticales, aproximándose a los 90 grados. La T está invertida y son isobifásicas en la región precordial. La presencia de bloqueo de rama derecha completo o incompleto habitualmente se detecta a partir de la fase temprana. Es decir, que va a haber en el electrocardiograma datos de sobrecarga derecha. La P pulmonale, va a haber datos de bloqueo incompleto de rama derecha. Y el eje va a estar completamente a la derecha, es decir, que la zona de transición va a estar muy en B5 o en B6, como en este caso que está entre B4 y B5. Entonces va a haber bloqueo de rama derecha, puede haber arritmia, puede haber taquiarritmia y va a haber un desplazamiento del eje a la derecha, ¿sí? Y todo esto son los datos de sobrecarga derecha. Aquí tienes otro, como en el tromboembolia, el S1Q3T3, que ya lo habíamos visto, el complejo de White. Entonces, vemos que de acuerdo ¿cómo se llama? A la etiología, pues va a ser precisamente las alteraciones que vamos a tener. Vamos a hacer una remembranza aquí, a ver si está quedando claro. Es un tema un poco tenebroso, no son temas apasionantes, pero que tenemos que verlo, jóvenes, porque es parte del programa. Vamos a ver si la vamos entendiendo. Estamos viendo ya vimos hipertensión arterial pulmonar y su consecuencia, que es el cor pulmonar. Ya dijimos que la hipertensión pulmonar es una alteración de la vasculatura del circuito menor, principalmente de la arteria pulmonar, la cual se ve dilatada casi siempre por 5 etiologías. La más frecuente es las causas de hipoxia, todo lo que ocasione hipoxia o lo que es lo mismo, insuficiencia respiratoria, ya que la hipoxemia es un potente angioconstrictor, es decir, va a disminuir el volumen del vaso. Al disminuir el volumen del vaso, es decir, contraer el músculo que es muy poco en la arteria pulmonar, se va a ir dilatando. Y esta dilatación se llama hipertensión arterial pulmonar. A la larga, esa dilatación del vaso va a repercutir, pues, de dónde sale o a dónde llega, de dónde sale la arteria pulmonar, pues ¿cómo se llama? Vaso es todo vaso que sale del corazón y vena es todo lo que regresa. Entonces, sale la arteria pulmonar para irse precisamente a producir la hematosis, ¿sí? Y hacia atrás, retrógradamente, pues sale del ventrículo derecho. Entonces, la repercusión a mediano o largo plazo de la hipertensión arterial pulmonar es el corazón-pulmón. ¿Qué es el corazón-pulmón? Es una hipertrofia, hiperplasia de cavidades derechas del corazón, ocasionadas casi siempre por una hipertensión arterial pulmonar. Esta dilatación de cavidades derechas, en un principio, pues no tiene mayor repercusión, más que solamente que el paciente se ponga a hacer mucho ejercicio, pues va a tener disnea. Pero casi siempre la repercusión es cuando se llama cor pulmonale descompensado, que es cuando hay una insuficiencia cardíaca derecha. Cuando hay insuficiencia cardíaca derecha, es decir, cor pulmonale descompensado, lógicamente va a haber contraflujo, una repercusión, es decir, va a haber ingurgitación yugular, va a haber el signo hepatoyugular, va a haber hepatomegalia, esplenomegalia, va a haber edema de miembros inferiores, va a haber edema en escroto, en vulva, va a haber líquido de ascitis, va a haber derrame pleural y puede haber hasta edema cerebral, como ustedes lo vieron hace ratito. Bien, dependiendo de la cantidad o el volumen de descompensación, pues va a ser el corazón derecho, cor pulmonale descompensado. Pero como las cavidades derechas no pueden crecer hacia afuera, solo hacia adentro en un principio, entonces van a ser una compresión concéntrica de cavidades derechas y el paciente va a sufrir una repercusión del corazón izquierdo. Por eso decimos que la primera causa de insuficiencia cardíaca izquierda es la insuficiencia cardíaca derecha. Muy bien.
Ya le hiciste un electrocardiograma, ya viste que tiene taquicardia, y datos de falla cardíaca derecha. Entonces le haces una radiografía, una tele de tórax. En la radiografía te va a demostrar crecimiento de cavidades derechas y signos de hipertensión pulmonar, la arteria pulmonar prominente y ramas pulmonares periféricas delgadas, que fue lo que hoy vimos con uno de sus compañeros en un paciente que llegó. Aquí tienen los datos que ustedes ya los conocen. El segundo arco del perfil izquierdo completamente convexo, convexo, o sea, aquí ven cómo está choncho, y crecimiento de cavidades derechas. El segundo arco está prominente, es decir, abombamiento del segundo arco y cavidades derechas, es decir, la aurícula derecha crecida. El índice de Lupi, la interlobar del lado derecho, vean cómo se ve dilatada. Esta es la arteria interlobar derecha. Y vean cómo periféricamente, como dice ahí, la trama va a estar como apagada, o sea, muy periférica, no se va a ver la trama vascular, está como disminuida de volumen, ¿sí? Y aquí puede ver cardiomegalia porque el paciente tenga falla cardíaca izquierda, o sea, porque tiene un proceso de ya falla cardíaca derecha con repercusión izquierda. Vean en este otro ejemplo como ya tiene datos de edema agudo pulmonar, es decir, ya está en insuficiencia cardíaca izquierda. Las líneas de Kerley, sí, y la cefalización del flujo. ¿Qué más le vas a hacer a tu paciente? Pues una angiotomografía para ver si estás pensando en tromboembolia, para que veas si tiene tromboembolia, como en este caso, vean cómo tiene lagunas, sí, donde no llega la perfusión de la arteria pulmonar y por lo tanto se habla de vestigios de tromboembolia, el signo de Westermarck. Aquí lo tienes truncado completamente el lóbulo izquierdo superior de casi todo el pulmón, ¿sí? Y aquí tiene la oligoemia del lado izquierdo. La oligoemia izquierda, el signo de Westermarck. Aquí ves truncada la arteria y no tiene casi nada de perfusión de izquierda. Y aquí tienen una pieza quirúrgica en donde ven los trombos. Todo esto es la arteria pulmonar llena de trombos. Ven cómo está la arteria llena de trombos. Bien, después le vas a hacer la angioresonancia que le llaman, que es la que hacen los cardiólogos, la angioresonancia cardíaca, en donde es un estudio de SPECT, es decir, una tomografía y le pone un marcador cardíaco y te mide pues el gasto cardíaco y ven cómo están las cavidades derecha e izquierda, las miden y ahí ves la fracción de eyección, el llenado de cavidades, el contraflujo en caso de la insuficiencia cardíaca derecha, y todo esto lo puedes medir a través de este SPECT cardíaco. El ecocardiograma, ustedes lo van a ver en cardiología, yo no me voy a meter en ello. Dice que este método no invasivo ayuda a detectar la hipertensión pulmonar, la hipertrofia ventricular derecha y los cambios de la función del ventrículo derecho. Entonces, un ecocardiograma Doppler, o los que ahora tienen, doctores, pues es una maravilla de aparato. Aquí lo tienes, el ecocardiograma, en donde ves precisamente el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, ve cómo el ventrículo derecho está concéntricamente desplazando a la izquierda, ve cómo está la insuficiencia cardíaca derecha y concéntricamente ve cómo disminuye la fracción de eyección izquierda. Entonces aquí ya empieza a haber una repercusión de cavidades izquierdas ocasionada por desplazamiento del septum hacia la izquierda, que es lo que vemos aquí, un desplazamiento del septum a la izquierda y entonces hay disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Por eso la primera causa de insuficiencia cardíaca izquierda es la insuficiencia cardíaca derecha. Aquí lo ves cómo está hipertrofiado y dilatado el septum que divide al corazón derecho y al corazón izquierdo. Bien, otros estudios pues es medicina nuclear. Este procedimiento no invasivo que se realiza con tecnesio 99 permite cuantificar los volúmenes ventriculares en las diferentes fases del ciclo cardíaco. Determina el grosor del ventrículo derecho y de las aberraciones de la perfusión y distribución que reflejan alteraciones de la arteria pulmonar. ¿Qué otros exámenes le vas a hacer? Un cateterismo cardíaco derecho. Ya habíamos dicho lo que es el catéter de Swan-Ganz. Este es el estándar de oro para ver la hipertensión arterial pulmonar
y el gasto cardíaco, es decir, para ver si no hay insuficiencia cardíaca derecha. Este catéter cardíaco derecho, doctores, pues es ya, si quieren, ya muy antiguo, pero donde no tienes los estudios de medicina nuclear, el SPECT y todo lo que utilizan los nuevos ultrasonidos que tienen ecocardiograma con fracción de impedancia, todo lo que hacen los cardiólogos, pues cuando menos un cateterismo cardíaco, una tomografía o mínimo una tele de tórax. Este método sigue siendo el procedimiento más decisivo para hacer el diagnóstico diferencial entre entidades que ocasionan cor pulmonar y otras que pueden simularlo. Entonces, el estándar de oro diagnóstico, el catéter de Swan-Ganz, ya se los había presentado en hipertensión pulmonar. ¿Sí? Aquí tienes un ecocardiograma en el cual, pues, el Doppler color que le llaman y una angiografía. Ve cómo la ecocardiograma tiene alta sensibilidad y especificidad, pero no tanta especificidad como lo es una angiografía. Por lo tanto, van de la mano. Le hacen una angiografía y le hacen un eco Doppler color, y entonces los dos te van a dar datos, pues, para ver fracción de eyección y otro tipo de datos. Otra prueba que le vamos a hacer para falla cardíaca izquierda ocasionada por falla cardíaca derecha, pues es el Holter, que es el otro estudio que también tenemos que tener presente. Acuérdense que el Holter es un estudio donde le hacen una serie de mediciones cardíacas en 24 horas, y entonces te das cuenta si hay falla cardíaca, si tiene arritmias o tiene un preinfarto, qué es lo que tiene tu paciente. ¿Sí? Aquí tenemos los parámetros de función respiratoria y capacidad de esfuerzo. Es decir, le haces una prueba de esfuerzo y ves cómo está el consumo de oxígeno, ¿sí? Ves cómo se comporta el CO2, un capnógrafo, ves un BEF1, un índice de Tifenol, cómo se comporta y cómo está la saturación en el test de caminata de 6 minutos. O sea, le haces caminata de 6 minutos, una espirometría, una gasometría, ¿sí? Y lo que se llama una prueba de esfuerzo con aplicación de enalapril, ¿sí? Y todo esto te va a dar, pues, un test de qué tanta daño cardíaco hay, su repercusión pulmonar, es decir, en las arterias y en el ventrículo derecho. Entonces, repitiendo, ¿qué entidades pueden desarrollar cor pulmonale? Todas las enfermedades que ocasionen hipoxia y que a la larga pueden ocasionar cor pulmonar, hipertensión arterial pulmonar y a la larga cor pulmonale. La que más vamos a ver es que el paciente que tiene bronquitis crónica, el azuloso abotagado es el que más cor pulmonale te ocasiona. Fíjate cómo el enfisema pulmonar, el soplador rosado, casi no ocasiona mucho cor pulmonale. Otra vez, porque esta creo que es pregunta del examen nacional. ¿Cuál de las dos entidades del EPOC ocasionan más hipertensión pulmonar y cor pulmonale? El bronquítico crónica. ¿Por qué? Pues porque es el que más hipoxia tiene, es el que más insuficiencia respiratoria tipo 2 te da, por eso es el que más cianosis tiene, el bronquítico crónico. Al tener más hipoxia, es decir, más cianosis con CO2 alto, pues más repercusión va a tener en los vasos sanguíneos y más hipertensión arterial pulmonar ocasiona. Las otras entidades granulomatosas, pues aquí las enfermedades del tejido conectivo, el lupus eritematoso, la esclerodermia son el que más nos da ese tipo de procesos. Y las grandes alturas y resección pulmonar. Ojo con esto, doctores, si a un paciente tú le haces neumonectomía, sea derecha o izquierda, su repercusión va a ser una hipertensión arterial pulmonar ocasionada por una redistribución del flujo pulmonar y por lo tanto aumenta su presión, es decir, aumento de la presión arterial pulmonar, o lo que es lo mismo, hipertensión arterial pulmonar secundaria a ese proceso de hipoxia que ocasiona que ocasiona la neumonectomía. Entonces, pacientes con neumonectomía ocasionan hipertensión arterial pulmonar. Cuando es una lobectomía o una segmentectomía, no tiene ninguna repercusión a ocasionar este tipo de problemas. Esto es importante que lo tengan presente. Bien. Ahora,
La hipoxia de grandes alturas. Acuérdate que la hipoxia de grandes alturas se llama enfermedad de Monge. Monge es un peruano que veía que las personas que iban por allá al Machu Picchu, pues tenían ciertos poliglobulia, hematocrito alto, hemoglobina alta, es decir, una hemoconcentración, los que viven en esas partes. Y veían que cuando llegaba una persona que no estaba impuesta a esas alturas, empezaba con cefalea, empezaba con náusea, con vómito, con letargo. Entonces vio que si le veía su corazón, su arteria pulmonar, tenía una hipertensión arterial pulmonar. Entonces le llamó enfermedad de Monge, una hipoxia de grandes alturas. Bien, la afectación de los vasos pulmonares, pues lo que es precisamente la embolia pulmonar, la tromboembolia pulmonar, las vasculitis, ¿sí?, que van a ocasionar una afección primaria de los vasos pulmonares, es decir, liberación de endotelinas y a la larga, pues problema del tipo de hipertensión arterial pulmonar por alteraciones de obstrucción del lecho pulmonar. Y la patología de la jaula torácica. Aquí la que vas a ver con más frecuencia es la obesidad por hipoventilación alveolar, el síndrome de SAUS, síndrome de apnea obstructiva del sueño. El SAUS, ¿qué te va a ocasionar a la larga? Pues también lo mismo, una hipoxia, y esa hipoxia, una hipertensión pulmonar y cor pulmonar. Es la causa de la mortalidad o de las complicaciones cardíacas ocasionadas por la obesidad. El tratamiento. Lo primero que tenemos que ubicarnos, el paciente tiene un cor pulmonar crónico compensado o descompensado. ¿Cuál es el que te va a llegar a urgencias? El paciente que tiene una hipertensión arterial pulmonar, un cor pulmonar descompensado o una exacerbación de la enfermedad de base. Es decir, en la sala de urgencias el tratamiento del cor pulmonar se encamina al tratamiento de la enfermedad base que haya producido, es decir, una bronquitis con una neumonía o una embolia pulmonar. Lo mismo que la corrección pronta de los factores que perpetúan la hipertensión pulmonar, la falla cardíaca en este caso. En el tratamiento tenemos muchas opciones de nuevos tratamientos que están disponibles. Los medicamentos que se pueden recetar son lo que habíamos visto para la hipertensión arterial pulmonar, que son precisamente el Bosentan, los bloqueadores del canales de calcio, los diuréticos, las prostaciclina o medicamentos similares y el sildenafil. Esto ya lo vimos en el tratamiento del cor pulmonar, de la hipertensión arterial pulmonar. Bien, entonces tenemos también que otros tratamientos que incluyen anticoagulantes, sobre todo si tiene tromboembolia, pues los anticoagulantes, ya sean, uno de los doctores me preguntaba que los trombolíticos, ¿qué tanto los utilizábamos? Depende qué tipo de tromboembolia tiene el paciente, qué tanto porcentaje está alterado y si está haciendo repercusión de cor pulmonar. Esa es la contestación. Entonces los anticoagulantes van a ser en base a qué tipo de repercusiones tenemos en corazón y en la arteria pulmonar, o el grado de posibilidades de producción de nuevos émbolos. La oxigenación, ya que la hipoxia pues son el que perpetúa la hipertensión pulmonar, entonces son pacientes que debemos llevarle oxigenoterapia domiciliaria continua. El trasplante de corazón-pulmón o de puro pulmón, es la indicación si el paciente no mejora con tratamiento médico. El problema es que no hay donadores, doctores, entonces no es fácil hacer un proceso de trasplante de órganos. ¿Cómo vamos a corregir la hipoxemia? Acuérdense, oxigenoterapia domiciliaria continua. Debe de ser las 24 horas, mínimo 18 horas diarias para evitar la hipertensión pulmonar. Lo vuelvo a repetir. El tratamiento de oxigenoterapia domiciliaria continua son mínimo 18 horas diarias. ¿Sí? En urgencias se administra oxígeno en volumen suficiente para garantizar una saturación arterial superior a 90%, teniendo especial cuidado con los pacientes que pueden retener CO2, ya que en ellos el principal estímulo respiratorio es la hipoxemia y una corrección no controlada de la misma puede producir más hipoventilación. Se recomienda iniciar a flujos bajos, es decir, de 1 a 1,5 litros por minuto o unidades TOR,
o la Mascaventure con la fracción inspirada de oxígeno controlada de 24%, o sea, un CO2 bajo, la cual se puede aumentar dependiendo de la respuesta clínica y de la gasometría. Durante la administración de oxígeno es importante controlar la aparición de signos de retención de CO2 como es la narcolepsis, que es somnolencia, asterexis y coma. La administración de oxígeno en forma ambulatoria, como les había dicho, es cuando la presión de oxígeno es menor a 45 o cuando es menor, o por lo menos actualmente 18 horas diarias. Y de esta manera disminuye significativamente la mortalidad y la morbilidad. Bien, los anticoagulantes. La anticoagulación en cor pulmonales, doctores, aquí sí se dan trombolíticos. No sé si a eso se refería el doctor. Cuando hay un proceso agudo, sí se dan trombolíticos. Sí, primero se anticoagula el paciente con heparina a 100 unidades kilo hora y seguidos de 15 a 25 unidades kilo para infusión continua. Si se confirma el diagnóstico de tromboembolia, entonces la heparina la vas a dar a 1000 por hora y después le vas a dar al tercer día la warfarina. Pero se puede, ¿cómo se llama?, utilizar trombolíticos, como ahorita lo vamos a ver. La heparina se suspende cuando la tromboembolia pulmonar se encuentra en rango mencionado. Bien, cuando ya se da de alta el paciente, pues le vas a dar acenocumarina o warfarina hasta por 6 meses. Y aquí te lo vas a llamar con el TP, con el tiempo de protrombina, para ver precisamente que no se anticoagule de más. Los vasodilatadores se utilizan durante el tiempo prolongado para tratar de dilatar la vasculatura pulmonar y el cor pulmonar. Se busca tener y eventualmente revertir los cambios vasculares producidos por la hipertensión pulmonar y disminución de la precarga ventricular derecha. Una respuesta óptima de los vasodilatadores en la disminución de la presión arterial pulmonar con incremento del gasto cardíaco sin que suceda hipotensión arterial sistémica ni alteraciones de la hipoxia, o sea, alteraciones de hipoxemia crónicas. Otros vasodilatadores se recomienda hacer una prueba inicial a los vasodilatadores con cateterismo cardíaco derecho, es decir, colocar un catéter de Swan-Ganz, el cual se puede hacer en la sala de reanimación del servicio de urgencias con un catéter de Swan-Ganz. La administración inicial de prostaciclina, ¿se acuerdan que yo les decía que la prostaciclina solamente la utilizábamos en terapia intensiva? Cuando hay cor pulmonar y una arteria pulmonar con una presión muy alta y no cede con nada. Se indica si el lecho vascular todavía responde a los vasodilatadores. Si hay respuesta, se puede recurrir a agentes orales como bloqueadores de los canales del calcio, especialmente la nifedipina, la nicardipina, ¿sí?, a dosis de 5 miligramos cada 8 horas, dependiendo de la presión arterial y frecuencia cardíaca. Hay que tener mucha precaución en la administración de vasodilatadores que tengan que ver con el gasto cardíaco, es decir, los nitritos, la nitroglicerina, el dinitrato de disorbit, ya que al producirse venodilatación disminuye el retorno venoso, por lo tanto la precarga del ventrículo derecho y el gasto cardíaco con un incremento de la resistencia vascular pulmonar. O sea, desmejora la insuficiencia cardíaca. ¿Qué otro tratamiento les vamos a dar? Pues el tratamiento de la falla cardíaca por cor pulmonar. Es usualmente transitorio si se controla la enfermedad de base. El tratamiento de la falla cardíaca es menos importante que lograr una mejoría con la oxigenación y disminuir la acidemia respiratoria. Los inotrópicos. Los inotrópicos, doctores, pues los vamos a dar, como es la digoxina, la vamos a dar solamente cuando tenga insuficiencia cardíaca izquierda. Si no tiene insuficiencia cardíaca izquierda, no se da digoxina. Igual los diuréticos son de utilidad debido a la retención de sodio y agua que presentan estos pacientes. No es conveniente producir una diuresis exagerada debido a que puede ocasionar disminución de la precarga del ventrículo derecho, con un inconveniente adicional de causar alcalosis metabólica, la cual puede empeorar la insuficiencia respiratoria. Los diuréticos que más utilizamos nosotros es la hidroclorotiazida y la espironolactona en lugar del furosemide. Bien, la flebotomía, ya me perdí. La flebotomía se refiere
a extraer sangre. Nosotros casi ya no utilizamos este método, doctores. Han oído que dicen que le hacen sangrías a una persona. La sangría es la flebotomía. ¿En qué consiste? Si tú tienes una hemoglobina mayor a 20 y un hematocrito mayor de 60 y que tenga repercusión, ya sea falla cardíaca o alteraciones mentales, es decir, del sistema nervioso, entonces, o que tenga cor pulmonales, se debe de hacer una flebotomía, pero no hacerla cada rato, solo nada más en el servicio de urgencias o en lo que se quita la falla cardíaca. Entonces, siendo la expansión del volumen intravascular y el aumento de la viscosidad de la sangre factores importantes en la falla ventricular derecha, se recomienda practicar sangrías de hasta una bolsa, 500 mililitros, hasta lograr el hematocrito menor de 60, lo que yo les decía. Es ideal efectuar una sangría manteniendo el volumen intravascular estable. Por lo tanto, se debe administrar una cantidad por lo menos igual de solución salina por la sangre extraída para evitar la hemoconcentración. Se le llama flebotomía isotónica. Flebotomía isotónica es que le sacas medio litro de sangre y le metes medio litro de solución fisiológica para evitar eso, hemoconcentración. Bien, otras sugerencias importantes a seguir son evitar las actividades muy exhaustivas y el levantamiento de cosas pesadas, evitar viajar a grandes alturas, hágase aplicar la vacuna de gripe y la neumonía antineumocócica cada año. Hay que dejar de fumar y hablar con el médico antes de para una mujer antes de que se embarace, para ver el riesgo-beneficio de este código Mater, que ya se los había comentado. Aquí ven una serie de medicamentos que se utilizan para la hipertensión arterial pulmonar. Médico general, yo te sugiero que no te metas en estas broncas. El Bosentan, el sildenafil, el iloprostol, estos medicamentos, doctores, son muy caros y a veces los tienen la seguridad social, lo tiene el seguro, lo tiene el ISSSTE. Entonces es por demás ahorita meterte ideas, cuánto le vas a dar de cada uno de ellos, o la evidencia. Yo creo que aquí lo importante es que entiendas que si tienes un paciente con hipertensión arterial pulmonar, mandarlo cuanto antes a segundo nivel o hasta tercer nivel. 2, debe de revisarlo el cardiólogo y el neumólogo. Hacerle todas las pruebas para ver qué tanta hipertensión arterial pulmonar tiene y qué tratamiento sigue. Si el paciente te llega donde vas a hacer el servicio social y llega con insuficiencia cardíaca derecha y tiene datos de POC o datos de tromboembolia, etcétera, el diagnóstico es cor pulmonale. Y de ahí seguiría si está compensado o está descompensado. Y ahí depende, pues, a lo que sigue. Muy bien. Entonces tenemos que otra de los procedimientos que se hacen, pues, es hacer procedimientos cardíacos en donde hay derivaciones de derecha a izquierda, comunicaciones interauriculares o el trasplante de órganos, que es el que se debe de hacer. El pronóstico depende primero si es un cor pulmonale crónico con tratamiento o no tiene tratamiento. Las posibilidades o las complicaciones del cor pulmonale es que te lleve a una falla respiratoria que es potencialmente fatal, a la retención de líquidos grave y por lo tanto al estado de choque cardiogénico y la muerte. Y aquí faltaría la insuficiencia cardíaca global, es decir, izquierda. Bien, pues esta es la plática, doctores, que teníamos programada para lo que es el cor pulmonale. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Vamos a darle la palabra a la sección 1. Doctores. Doctor, si por ejemplo ya tenemos a un paciente con los signos radiográficos de Westermarck y la joroba de Hampton, ¿ya podremos hacer diagnóstico de tromboembolismo pulmonar e iniciar tratamiento o esperarnos a valorar con el cardiólogo? No, aquí más que todo acuérdense que ya vimos, o si quieren repetimos el tema si nos da tiempo más adelante. Aquí primero es la clínica, pero aquí es el dímero D. Pero si tú tienes datos de un paciente que tiene en un momento dado que tiene datos de trombosis venosa profunda, hay que darle anticoagulación, ¿sí? Y los datos clínicos de dolor torácico, de disnea,
de una hipoxia refractaria, hay que empezar anticoagulante, doctor. ¿Sí? Trombolítico no, pero sí puede empezar un anticoagulante como es precisamente los inhibidores del factor 10A o darle anticoagulantes, ¿cómo se llama? Ya sea heparina, ¿sí? O la enoxiparina, los de bajo peso molecular. Sí, pero hay que empezar tratamiento, doctor, en lo que le llega el dímero D, en lo que le hace la angiotomografía, más que el cardiólogo. Sí, ya cuando habla de cor pulmonar, doctor, pues ahí la situación es que la tromboembolia es masiva y te hace hipertensión, cor agudo que le llaman, hipertensión arterial pulmonar y corazón agudo. Entonces ahí el paciente cae en estado de choque cardiogénico y pues el paciente hay que llevarlo a terapia intensiva. Pero hay que empezar anticoagulación en su lugar donde esté y mandarlo inmediatamente a una terapia intensiva, doctor. Así es. Gracias, doctor. No, al contrario. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿No? ¿No hay más Creo preguntas? que no, doctor. Gracias. Lo abrimos para todos. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Pónganse a leerlo. Esto lo van a ver también en cardiología, pero lo mismo les va a decir el cardiólogo. La insuficiencia cardíaca derecha es la primera causa de insuficiencia cardíaca izquierda. El corazón, pulmón, su factor más importante es la hipertensión arterial pulmonar, y la hipertensión arterial pulmonar lo más frecuente es enfermedades crónicas pulmonares como es EPOC, como es fibrosis pulmonar, todo lo que ocasione hipoxia. Y ese es el círculo vicioso. Más hipoxia, más hipertensión, más cor pulmonale y más cor pulmonale descompensado, llevando a insuficiencia cardíaca izquierda. Ese es así como se van abriendo todas esas alas hasta hacerse un proceso de choque cardiogénico. ¿Sí? Entonces, doctores, pónganse a leerlo. Vamos a continuar la próxima clase con lo que es edema agudo pulmonar cardiogénico, que también es de cardiología ese tema, y lo que es precisamente los temas que nos hacen falta. ¿Sí? Entonces nos vemos es con ustedes el próximo jueves, ¿verdad?